Señores, oficialmente se cumplió. Donald Trump acaba de publicar los archivos de Epstein. Bueno, pues hasta ahí todo bien, ¿cierto? Lo que pasa es que sucedió lo que muchos temíamos. Todo fue una farsa. O bueno, todo estuvo armado. Una vergüenza total. Un circo. Un insulto directo al pueblo estadounidense. Una nueva revictimización para las y los sobrevivientes de Jeffrey Epstein. Lo que el régimen trumpista acaba de entregar en respuesta a la ley que los obliga a publicar los archivos de Epstein no es lo que esa ley les exige. Esto es una violación clarísima a la ley. Es un encubrimiento a plena luz del día. Y tenemos que desarmarlo punto por punto. Amigos, esto no fue transparencia. Esto fue, te doy migajas, te lo lleno de censura y encima te digo que me agradezcas. Pero a ver, vamos por partes. Primero, si ustedes entran al sitio web del Departamento de Justicia, ya lo que nos encontramos huele mal desde el título. Ahí aparece algo como la librería Epstein, ¿no? Y bueno, te listan lo que supuestamente publicaron. Ahí está el nombre de la ley de los archivos de Epstein que los obliga a publicar esto. Está la parte que dice la primera fase de los archivos de Epstein clasificados con Maxwell, memorándum, correspondencia, videos, etc. Ahora, me parece llamativo eso de primera fase, ¿no? ¿De qué se supone que están hablando? Porque, a ver, que yo sepa, la ley no dice nada de que sea publicado por fases. La ley establece que se publique todo lo no clasificado en un formato que sea público, sea descargable, sea buscable para la gente. Y lo que acaban de publicar, señores, hay que ser serios. En el mejor de los casos, es un porcentaje tan mínimo de lo que realmente existe. Para colmo, una porción de eso ya era material que estaba circulando, o sea que ya había sido divulgado previamente por vías judiciales o periodísticas, cosa que ya habíamos visto. Y aquí viene una parte que me parece grotesca. Lo que sí publicaron, gran parte, está tapado con bloques negros. Así es, está censurado. Hablamos de documentos completos, páginas, páginas y más páginas donde no podemos leer casi nada. Un documento de más de 120 páginas, prácticamente todo redaccionado. Otro de 119 páginas, prácticamente todo censurado. Otro de 55 páginas, todo en negro, así sucesivamente. Yo no sabía que esto era entregar. Esto me parece un PDF en tinta negra. Y encima, el propio Departamento de Justicia básicamente admite algo que es escandaloso, que aplicaron estándares de redacción no solo para proteger a víctimas, lo cual, pues eso sí corresponde, sino que para proteger a políticos, figuras públicas, a personas ricas, lo están admitiendo. Personas que fueron expuestas y vinculadas al entorno de Jeffrey Epstein. O sea, están tratando a los poderosos, a los que cometieron esta asquerosidad, como si ahora fueran víctimas del escrutinio público. ¿Ustedes se acuerdan cuando Mike Johnson decía, no podemos hacer esto porque crearía una nueva clase de víctimas? Bueno, había sido que a lo que se refería a nuevas víctimas era a los ricos poderosos, los que no quieren ser nombrados. Y hoy el Departamento de Justicia hizo exactamente eso, blindó a los poderosos. Otra cosa que me parece ridícula es el formato. A ver, la ley pedía, además de que el material fuese buscable, o sea, fuera reconocido por caracteres que ustedes puedan buscar en Google. Significa que si tú vas y escribes Jeffrey Epstein o Maxwell o cualquier otro nombre, el sistema te devuelva coincidencias en los archivos. Pero no es así.
El buscador prácticamente no sirve como debería. Y aunque lo hiciera, ¿qué vamos a buscar si todo está en negro? Son bloques negros. Y bueno, mientras tanto, pues el acceso al sitio, ¿no? Parecía como cuando vamos y compramos un boleto para un concierto. Estás en fila. Menos de un minuto. Ah, caray. No sabía que tenía que hacer fila para poder ver unos archivos. Esto es la prueba de que están improvisando con la gente. Esto es un show público, amigos. Punto clave para mí, lo que no aparece. Nosotros sabemos, por documentos del patrimonio de Jeffrey Epstein, por producciones judiciales, por reportajes previos, que existen miles y miles de documentos que fueron entregados a estas autoridades. Y además en procedimientos recientes, cuando el Departamento de Justicia de Donald Trump fue a la corte a pedir ciertas cosas, se vieron obligados a admitir que tenían material proveniente de esa colección. O sea, no estoy especulando de que existan más documentos que son relevantes en manos del gobierno. Lo han reconocido. Entonces, la pregunta es, si esas colecciones existen, ¿por qué no aparecen completas? ¿Por qué dice fase 1? ¿Por qué en unas semanas? ¿Por qué todo el fucking teaser está lleno de tinta negra? Ahora, ojo con eso, porque incluso con toda la incompetencia, ¿no? Con toda la censura, hay cositas que sí se les escaparon. Porque claro, ¿no? A veces cuando intentamos tapar una historia gigante, ¿no? Hay piezas que se caen por el camino. Por ejemplo, dentro del material aparecen imágenes atribuidas a espacios de Epstein donde hay fotos. Y entre las fotos se distingue la presencia de Donald Trump en algunas tomas, en algunos enmarcados. A ver, no estoy diciendo, claro, esto ya prueba X crimen, no, estoy diciendo algo básico. Si el objetivo era tener cero referencias comprometedoras con Donald Trump, fracasaron. La gente en el Internet ya está marcando los detalles. Luego aparece algo mucho más delicado, una imagen donde se ve un cheque con un monto de $22,500, una firma atribuida a Donald Trump en el contexto visual asociado al Once in a Blue Moon, dentro del set publicado. A ver, aquí es donde tengo que hablarles con precisión. La imagen está ahí dentro del material publicado. Y la interpretación de qué significa esa imagen, pues esa es otra discusión. Pero el punto político y comunicacional es el mismo, ¿no? Que si todo debía ser limpio, cuidado y neutral, esto no es ni limpio ni neutral. Luego está lo que para mí es grave, cuando sí aparecen documentos judiciales, incluso estos que están censurados, hay como que pasajes que si leemos con atención, continúan como que describiendo alegaciones muy serias, como el caso de una demanda que es Jane Doe, que describió abuso desde adolescencia, que incluye un pasaje donde se alega que Epstein llevó a esta menor a Mar-a-Lago e introdujo a la menor con Donald Trump. En una frase tan escalofriante, amigos, atribuida a Epstein. This is a good one. Algo en ese sentido. Y una reacción descrita, ¿no? Como asentimiento, ¿no? Como que sonrisa. A ver, repito, es una alegación que está descrita en una demanda, ¿no? Pero ¿cómo es posible que el Departamento de Justicia diga estamos protegiendo a víctimas mientras que su transparencia produce un paquete donde ocultan nombres de poderosos como si de repente habían sido las víctimas ellos? Te publican un PDF casi imposible de leer, te dan como que una fase 1 cuando la ley te exigía todo. Dejan pedazos que reabren trauma público sin una verdadera rendición de cuentas. Mientras tanto, el Departamento de Justicia sacó un mensaje tipo: cumplimos con la fase inicial mientras protegemos a la víctima. No, amigos, no hay fase inicial. La ley te habla de cumplimiento, no de fases. Tú tienes que publicarlo todo. Y el lenguaje que están utilizando es muy peligroso. O sea que están insinuando que los hombres poderosos que están expuestos y por eso los censuraron son víctimas del proceso. Qué cosa, ¿no? ¿Qué realidad moral tiene esta gente?
Por eso es que los demócratas, luego pues de verlo todo, mientras tanto yo también estaba viendo cada uno, vimos como algunos ya se pronunciaron, ya hablaron sobre esto. Apareció Ro Khanna, uno de los que empujó todo esto y reaccionó llamándolo por lo que es. Esto es un encubrimiento. Escuchemos lo que dice. The Justice Department's document dump this afternoon does not comply with Thomas Massie and my Epstein Transparency Act. They released one document from a New York grand jury of 119 pages, totally blacked out. This despite a federal judge ordering them to release that document. And our law requires them to explain redactions. There's not a single explanation for why that entire document was redacted. We have not seen the draft indictment that implicates other rich and powerful men who were on Epstein's rape island, who either watched the abuse of young girls or participated in the abuse of young girls and the sex trafficking. The reality is Pam Bondi has obfuscated for months. She first said there were no more documents to be seen. Now she's admitting and releasing hundreds of thousands of documents, but it is an incomplete release with too many redactions. Thomas Massie and I are exploring all options. It can be the impeachment of people at justice, inherent contempt, or referring for prosecution those who are obstructing justice. We will work with the survivors to demand the full release of these files, to demand justice for the Epstein class and accountability. Luego apareció en CNN el congresista Robert García desde el Oversight, respondió con dureza, porque amigos, esto no cumple con lo exigido. Veamos lo que dijo. Ahead. But we also need to be clear at this moment. I've been on the phone with Jamie Raskin and the Judiciary team most of the day. And we agree, we're going to likely have to take legal action if the Trump administration continues to stonewall, continues to not provide us full transcripts, and clearly they don't have a real interest in transparency. The searchable bar that they've included that's supposed to be searchable for the public is not even functioning correctly. And so this is not a real release. This is continuing a cover that's been going on now for months. Democratic Congressman Robert Garcia of California, thank you so much. Appreciate it, sir. Well, first, I think we should be very clear. This is absolutely breaking the law. I mean, they have not produced actually what they were required to do, which was all the files by today in a way that was searchable for the public. And that is not what's the case. What we have essentially is, one, we have a group of documents that have already been released to the public. And so there's, could be even more than half of the documents we're reviewing right now have already been released. This includes court documents. It includes public video that's already been released to the public. It includes, other civil case documents that are in there. The prison footage from Epstein, Ghislaine Maxwell's testimony. And all of that information, including about 33,000 pages that were initially released to the Oversight Committee, are all in the public record. That already does not count for new information. Then we have of what appears to be new, including some photos and other documents. Those are highly redacted. And we don't really have any explanation as to why they've been redacted or what is actually there in those documents. And so we have right now, what we're seeing is not transparency. This is not what the law passed. This does not meet the subpoena that the Oversight Committee has in place. What it is defying the Congress and quite frankly, defying what the president signed into law in releasing all of these files. And so the review will continue. They're now saying they're going to try to get these documents over the next few weeks. Our initial estimation, and again, this is our estimation right now, it could be that we're only getting about 10% of what the DOJ likely has. And of that 10%, 5% of that has already been released, and the other 5% is highly redacted. So we're getting very little so far. We hope to get more in the days ahead. But this is Pam Bondi. Donald Trump should release all the files today and immediately. Pero claro, no todo podía ser demócrata, ¿no? Tenían que salir del lado republicano. Tenemos a James Comer. Está vendiéndonos este PDF negro como la transparencia. Como que cumplieron. Yo les voy a decir con claridad. Si tú miras esto y dices misión cumplida, estás defendiendo el encubrimiento. Acabas de ser cómplice de algo ilegal. Escuchemos lo que dice. Congressman James Comer. Congressman, I understand that you have already seen much of what is being released today. Is that correct? And what have you seen?
Well, we've seen a lot of documents. What I think's not been accurately understood by most Americans is the Trump Department of Justice. They have released several thousand pages of documents. Now, what they've released in the last 30 minutes is another several 100,000 pages, some of which we may have already had, but we're going through them as we speak. It'll take several days to go through all of these documents, but this is what the American people wanted. This is what Congress overwhelmingly voted for, and I applaud the Trump administration for complying with this request and getting these documents so that everyone can lay eyes on them and judge for themselves who the bad guys are in this whole disastrous Epstein saga. There are a lot of questions that the American people have, and we're going to do everything we can on the House Oversight Committee to get answers, and hopefully it'll be bipartisan. Hopefully the Democrats will stop playing games. They've been releasing a picture or two and redacting the faces to make it look like Trump had some liability. Y ahora escuchemos a este hombre que hasta hace unos días, sinceramente yo creía que el hombre sí era moderado, que es Mike Lawler, se vendió como moderado y hablaba como moderado, pero llegó la hora de la verdad. Terminó repitiendo la línea de su partido, del trumpismo. Escuchemos lo que dice. And if there is evidence that comes out through this release of anyone, whether they be in government or entertainment or the financial world, they should be prosecuted. So, and we will see what obviously this searchable database with hundreds of thousands of documents and obviously more to come. So the House. Amigos, aquí está la verdad. Si realmente hubieran querido transparencia, hoy se habría publicado el paquete completo. Tendría que ser buscable, descargable, con redacciones únicamente para proteger a víctimas, porque ellas sí tienen que ser protegidas, y a testigos vulnerables, pero no para proteger la reputación de gente poderosa. Acaban de hacer lo peor, cometieron un delito. Lo que publicaron hoy, amigos, es un simulacro. Y esto es lo que llaman cumplir la ley. Imaginemos entonces qué es cumplir con la justicia. Qué locura, señores, qué locura, pero esto abre la puerta a consecuencias legales. Que les aseguro, esto va a llegar a un punto de quiebre. The president appeared to be struggling to keep his eyes open during a public White House event. In the Oval Office earlier today, we're showing the video right now. I don't know if that worries you. What's your take on that? What is that? So he's done this several times now in the last few weeks. He's fallen asleep in a crowded Oval Office, and he's also fallen asleep at cabinet meetings with people talking directly to him. And that's what's called increased daytime somnolence. Un ex médico de la Casa Blanca acaba de destapar el colapso de Donald Trump. A ver, cuando hasta los ex médicos empiezan a hablar públicamente, gente que trabajó con él, que cuidó de su salud, cuando comienzan a salir a destapar cosas, es porque la situación es bastante seria, ¿cierto? Eso es exactamente lo que está pasando con Donald Trump. Hombres que han sido médicos principales de presidentes en el pasado están diciendo, en esencia, lo mismo que repetimos todos los días, que Donald Trump está mostrando señales visibles de deterioro cognitivo y físico. Es más, que él mismo lo exhibe todos los días frente a las cámaras. Lo interesante es que esto llega justo luego del último episodio de Donald Trump, ¿no? Vimos un colapso público humillante, algo imposible de disimular. Bueno, sabemos quién odia que se diga esto en voz alta, y ese es Donald Trump. Antes de que entremos a los detalles de este médico que salió a hablar en CNN, soltó un bombazo sobre por qué es lo que está pasando en este momento, por qué es que él ahora está hablando y por qué lo que está viendo parece tan grave. Quiero que arranquemos con un panorama completo, ¿no? Que fue resumido por Chris Hayes, y la palabra que define esta presidencia es el colapso.
Escuchemos esto. Good evening from New York. I'm Chris Hayes. In 1 hour from now, Donald Trump is going to address the nation from the White House. Now, to be clear, it's not expected to be an Oval Office address, which is its own sort of genre, you know, sitting at the desk. And it's usually that's kind of like a somber address, and there's some big reason they're doing it. And it obviously won't be an East Wing address either. And I guess you can guess why. The East Wing has been bulldozed by the president. So the president will instead speak from the diplomatic reception room, and he gave us a little preview of his message this afternoon. What's your message this evening? Well, I think the message this evening is we inherited a mess, and we've done a great job, and we continue to, and our country is going to be stronger than ever before very soon. Thank you very much, everybody. Yeah, that's about what I would expect. So unless he surprises us, which who knows, the speech will apparently be about how great everything is, just in case you missed him at the beautiful Mount Airy Lodge and Casino last week. Trump clearly thinks he can talk his way out of the political mess that his mismanagement and lawlessness and corruption and cruelty have gotten him into so far. And so far, that's not working. Because as we have seen twice now, the American people can sometimes develop a sense of amnesia around Donald Trump, and somewhat understandably because the way he acts is so hard to really look in the face. It's so aberrant. It's almost comforting to forget it. And what happens, I think, is the public temporarily forgets who he is around election time. It's happened twice. And then they remember why they dislike him so much not long after. Trump's political support and control over the Republican Party are eroding before our eyes. A new AP poll today has his approval rating at 36%. Which matches what Gallup found last month. And when you start seeing approval ratings that start with the number 3, that is when things get very, very dire politically. That is usually the line at which panic starts to set in a little bit with your co-partisans. Now, for the record, that 36% is only 2 points higher than Trump's approval after January 6, 2021. So the president is clearly desperate to change the narrative, and he's taking the airwaves to cajole us all into not believing our lying eyes when it comes to, well, chiefly the cost of living. And on the same day that Trump desperately tries to right the ship, we got another illustration of just how much his political standing has eroded in just the last few months. Because today, 4 Republicans signed on to a Democratic discharge petition to force a House vote on a 3-year extension of insurance subsidies that are set to expire for tens of millions of Americans 2 weeks from today. And they did so in explicit defiance of both Republican Speaker of the House Mike Johnson and Donald Trump, who ultimately wields the power of the speakership functionally. Now, this has become something of an emerging pattern. You'll remember last month, Republicans joined with Democrats to force an ultimately successful vote to repeal a Trump executive order that tried to bust collective bargaining rights for some federal workers. That was a big deal. And of course, before that, there was the very notable discharge petition to force a vote on releasing the Epstein files, which Trump and Johnson lobbied aggressively against, right? Remember, they called Lauren Boebert into the Situation Room? Colapso es exactamente la palabra. Porque el colapso no es solo político, no es solo se le cae la coalición, es un colapso en capas, ¿ok? Este colapso del mensaje, ¿no? A ver, te dicen una cosa por la mañana y otra por la tarde. Tenemos el colapso del gobierno, hay caos, hay renuncias, peleas internas, filtraciones. Y está el colapso personal de Donald Trump, que bueno, según señalan varios observadores y médicos que fueron consultados en medios, se ve en un episodio de confusión por la forma de hablar, en el cansancio, en quedarse dormido, en los momentos que notamos esa desconexión con la realidad. Y eso, aunque para algunos parece un chisme, no lo es, porque cuando el presidente se muestra débil frente al mundo, pues bueno, su propio partido lo percibe así. A ver, miremos lo que está pasando con los republicanos, por ejemplo. Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene y otros ya están dejando caer la idea, claro, sin decirlo de frente, ¿no?, de comenzar a pensar en el futuro. O sea, ese futuro es un mensaje claro, ¿no? Un futuro donde Trump ya no va a estar en el mandato. Porque aunque Trump juegue con el cuento del tercer mandato, la realidad pues es que eso es algo inconstitucional, es ilegal, y dentro del Partido Republicano lo saben muy bien. Y si además
lo ven visiblemente deteriorado, pues bueno, ¿no? Entonces lo que empieza a pasar es algo lógico. Muchos republicanos empiezan a preguntarse qué tanto les conviene seguir atados a él. Bueno, pues aquí entra la pieza clave, ¿no? Los signos físicos visibles, los tropiezos, el desgaste, ese tono del trumpismo, ¿no? El silencio, la somnolencia que se le nota. Ya se están volviendo muy recurrentes, muy continuos. Eso para un político común ya es grave. Ahora imagínate para un presidente. Eso es dinamita. Por eso es que es tan fuerte lo que ocurrió hoy. Que un ex médico de la Casa Blanca, el doctor Reiner, hablando en CNN, dijo básicamente, esto se está notando. Y describió con claridad lo que él cree que está viendo en Donald Trump. Veamos esa entrevista. Then earlier today, and this is not the first time this has happened, the president appeared to be struggling to keep his eyes open during a public White House event. In the Oval Office earlier today, we're showing the video right now. I don't know if that worries you. What's your take on that? What is that? So he's done this several times now in the last few weeks. He's fallen asleep in a crowded Oval Office, and he's also fallen asleep at cabinet meetings with people talking directly to him. And that's what's called increased daytime somnolence. And there are a lot of things that can do that. Sometimes people with sleep apnea, people who wake up many times during the night and don't get restorative sleep, have that. That's treated typically with CPAP mask. We've never been told the president has sleep apnea. But it's jarring to see the president go from basically asleep in the Oval Office to, really this rapid fire pace, during basically a 30-minute speech that he gave in 18 minutes. It was, and again, what I said last night is no one should be happy to see that. Certainly his supporters shouldn't have been happy to see him so sort of loud and almost out of control. And his detractors should not be happy to see him. The president of the United States should be well, but there've been a lot of health issues. He has the chronic bruise. He had swollen ankles. He's had these mysterious scans. We mentioned the daytime somnolence, and then last night's speech. So I think all of this raises realistic concerns about the health of the president. And it would be great if the White House was a little bit more forthcoming about that. I can't be the only person who had concerns after watching him last night. You weren't. Dr. Jonathan Reiner, thank you so much. Eso no es un certificado de salud perfecto. Eso no es todo está bien. Eso es un diagnóstico público, cuidadoso, pero contundente, de que el presidente no está en su mejor momento y que hay señales preocupantes. Y aquí quiero decir algo muy importante, y es que yo sé que continuamente nos reímos del deterioro de Trump. Y bueno, yo sé que él también se lo gana, ¿no? Pero hay algo mucho más inquietante detrás, ¿cierto? Porque cuando Trump presume de un test cognitivo, ¿no? De una resonancia magnética, etc., como si fuera una hazaña, como si fuera para impresionar a alguien, la gente lo toma como un chiste. Pero hay una realidad. A los presidentes normalmente no se les hace ese tipo de test como un espectáculo, porque normalmente se supone que un gobierno no tiene que existir la duda pública, ¿no? Sobre si está bien o está mal, o si están funcionando o no están funcionando. A ver, con Obama, recuerden, nadie se preguntaba si es que estaba desorientado. Con otros presidentes, el debate era político, no era médico. Con Joe Biden sí lo fue. Joe Biden era muy viejo, es la realidad. Y Trump entró en este segundo mandato más viejo que Biden, prácticamente. Con Donald Trump, el hecho de que él mismo lo convirtiera en tema es porque la percepción ya está instalada. Y a ver, lo más preocupante no es solo Trump como individuo, es el contexto, ¿no? En su primer mandato había gente que, por momentos, lo frenaba, ¿no? En algunas cosas. O al menos existían contrapesos internos y externos más sólidos. Tenía gente a su alrededor que sabían lo que hacían y no querían
meter la pata, por así decirlo, ¿no? Lo vimos en el tema de la insurrección, cuando Donald Trump le pidió a Mike Pence, su vicepresidente, que no certificara los votos. Y él decidió que sí lo iba a hacer. Ven, eso es un contrapeso. Pero con esta administración es mucho más peligroso, ¿no? Trump está en un estado más frágil y quienes realmente empujan la agenda, ¿no? Gente como Stephen Miller, tienen como que más margen para poder operar, para poder usarlo como un vehículo, para poder estirar su agenda a través de un presidente que no necesariamente controla, ¿no? Todo lo que dice, todo lo que entiende, todo lo que firma. Y yo estoy seguro que vamos a llegar a un punto donde vamos a notar lo mismo que muchos notaron en la presidencia de Joe Biden, en su mandato, y muchos rumoreaban y hasta hacían chistes sobre eso, de que Joe Biden era un títere de los demócratas. ¿Quién nos dice que dentro de meses no veremos lo mismo con Trump? Que será convertido en un títere, y ni siquiera de los old school, de los republicanos, de los antiguos, de la vieja escuela, sino por estos extremistas como Stephen Miller. Eso, amigos, se notó también en el discurso nacional que vimos, ¿no? Un discurso que, según se reportó, él no quería dar. Y se notó, no solo por el contenido, sino por el tono, por el estado, por lo errático que fue. ¿Da pena Trump? No da. ¿Da pena el país? Eso sí. Y esa misma idea la reforzó el senador Mark Kelly cuando dijo algo en la línea de: esto ya dejó de ser un show de Trump. Esto empieza a ser un problema para la estabilidad del país. Escuchemos lo que dijo en su entrevista. So what was your reaction to the speech? Well, initially, I mean, I'm like, he's just making stuff up. And he just says a bunch of stuff, and he says this stuff is going to happen. There's no policy there. And I'm kind of wondering, why is he like so like angry and desperate and defensive? Yeah. Somebody must have showed him some like abysmal poll numbers and said, you better get out there in front of the American people and explain to them why these poll numbers shouldn't be in the toilet. So, and then I wish somebody would tell him how math works. Yeah. You know, the prices are going to go down 500 or 600%. Anyone who's been through like the 6th grade by then knows that is not a thing. Yeah, that is for sure true. He's not a mathematician or a policy guy. One of the things I was just discussing with Vaughn and Catherine is that, to me, Stephen Miller's pause sounded all over that speech. I mean, there was that sort of, he'd give an economic stat that wasn't true, and then he would kind of intertwine anti-immigrant rhetoric into it. It seems to be his safe place. You actually are a senator from a border state. What do you make of that? It seems to be where he goes when he's fearful. Yeah, it was multiple times about immigrants, immigration, about the border, about, I don't think he got to one of the big problems at the border is fentanyl. Yeah. Which maybe now he doesn't want to talk about this at all, because initially that's what these boat strikes were about. It was about fentanyl. And then it turned out not to be fentanyl. Fentanyl comes through the ports of entry. So he likes to go to immigrants. And he's been throwing out even legal immigrants out of our country because it's a way to blame things on some other group. I was with my daughter down in southern Maryland, where I used to live when I was in the Navy. So I was 30 years old. She was 1. Took her to the house we used to live in. And she's an architect now, and her husband's a PhD neuroscience. And I showed her this house. And she said to me afterwards, she was like, Dad, how were you able to afford that house when you were 30 years old in the United States Navy? And there are so many 30-year-olds like my daughter who can't afford a place to live anymore. And I have a grandkid. And this president is doing nothing to address it. And somebody in the back said he's kicking out the workforce that makes the homes. And he's raising tariffs on lumber from Canada. So housing's becoming more unaffordable under this president. Como les dije, señores, esto es profundamente perturbador, mucho. ¿Es válido burlarse a veces del trumpismo? Claro que sí. Es importante señalarlo con miedo, pero también es importante decirlo claro, ¿no? Si el presidente está deteriorado, el país va a pagar el precio. Y por eso, amigos, es que todos los días tenemos que seguir señalando lo que sucede. Literalmente se están riendo en las caras
de las víctimas mientras violan la ley, mientras dicen ¿y qué vas a hacer? Lo peor, en ese encubrimiento Pam Bondi está arrastrando a Trump con ella, porque si el Departamento de Justicia decide qué es lo que se entrega y qué se esconde, y justo lo que se retrasa es lo que más compromete a Trump, entonces ya no estamos hablando de procesos, estamos hablando de protección política. Antes de que vayamos a ver la maniobra que ha hecho Pam Bondi, quiero arrancar con lo que ha estado reportando el New York Times y cómo lo desglosó Ari Melber, porque es clave para poder entender la dimensión de este encubrimiento. Then there's the new explosive report I mentioned from the Times, which probes Trump's relationship with Epstein, a quote, best friend, and how they bonded over the pursuit of women. This new account draws on receipts and evidence from that era, just as Trump's birthday card for Epstein, which referenced secrets and women, was contemporaneous. It's credible evidence from at the time, which is part of why that birthday card story was a big deal. Trump's suing the Journal over that reporting, and they're pushing back and saying they expect to be vindicated in court. Well, I mentioned that evidence, which matters, because today's new article has more evidence, like handwritten notes from all the way back to 1994 kept by Epstein's assistant, which the Times corroborated. The assistant noting at the time Trump was a regular presence in Epstein's life. Another employee noting the two talked at least 3 times a week in that period of their friendship of the mid and late 90s. That's a lot of contact. It adds to the questions about Trump's contradictions and secrecy about what he knew and when he knew it, with all this information coming out. Interviews and public records have reinforced how the two men socialized. Some of that, of course, was known well before this article. The assistant indicating Trump seemed to enjoy regaling Epstein with tales of his sexual exploits. Epstein seemed to delight in how uncomfortable it made his assistant to overhear them or have to hear them if that was part of the job. Another Epstein employee said, quote, Trump would occasionally send over modeling cards for Epstein to peruse like a menu, raising questions about who knew what was the intention with those so-called cards. Now, the article has accounts of Epstein arranging for underage models to come socialize with adults, mentions parties where they were illegally offered alcohol. Now, Epstein himself was not seen as a drinker, and the report in the Times does not accuse Trump of involvement in Epstein's crimes. It also notes that the women quoted in the new article did not accuse Trump of unlawful actions. And that's important to know. You have to look at all the facts, reporting, and allegations. And in a period of major allegations, some proven against Epstein, the fact that the Times talked to people who did not accuse Trump is relevant if you want the whole context of that story. That is the reporting that refers to some of the women, as well as perhaps underage women, that were in Epstein's circle or recruited for it at the time. But while that's the Times article, we can also note in context, other women have accused Trump of improper conduct, including E. Jean Carroll, who won 2 civil judgments, ultimately over $80 million, upheld by an appeals court. Pam Bondi puede tapar todo lo que quiera, señores. Todo lo que está dentro de los archivos. Pero esto se ha repetido 1000 veces. Lo que está fuera de control del Departamento de Justicia y del FBI también lo hunden. Hay más fotos, hay más testimonios, hay más historias verificadas, hay más evidencia que conecta a Trump y a todo el círculo. Porque Trump tiene que venderte el cuento, ¿no? Ese cuento bien específico de que yo apenas lo conocía y fue algo que simplemente sucedió en Palm Beach y que todo el mundo lo conocía. Por eso es que yo también lo conozco. Que una cena, una foto y ya. Eso es lo que quisieron que creamos. Pero el relato ya no aguanta. No cuando siguieron y siguen apareciendo videos, testimonios, documentos, dedicatorias, registros de vuelos, fiestas, reuniones, y cuando además el propio gobierno entra en pánico para poder controlar lo que se publica. Aquí viene el giro porque Pam Bondi acaba de hacer un anuncio tan descarado que el congresista Ro Khanna tuvo que responder con una palabra que creo que casi ningún demócrata se atrevió a utilizar hasta el momento. Procesamiento. La administración de Trump anunció que no va a cumplir con el plazo de hoy para liberar los archivos completos de Epstein. Dicen que lo harán en las próximas semanas. Veamos lo que dice Ro Khanna.
Tomorrow, by 11:59 p.m. on Friday, the Epstein files will finally be released because of my Epstein Transparency Act. We will see thousands of documents that we should have seen decades ago. 3 federal judges have ordered the release. As I'm speaking, dozens of lawyers on the national security team at the Department of Justice are preparing the documents for release. Let me be very clear. We need a full release. Anyone who tampers with these documents or conceals documents or engages in excessive redaction will be prosecuted because of obstruction of justice. We will prosecute individuals regardless of whether they're the Attorney General or a career or political appointee. We need full transparency and justice for the survivors. Tomorrow, finally, rich and powerful men who raped underage girls or who covered up for this abuse will be held accountable. The Epstein class needs. O sea que otra vez con el famoso 2 semanas, con el ya casi, con el estamos trabajando en eso. Es el mismo régimen que vio diciendo todo es urgente, todo es ahora, todo es histórico. Pero cuando se trata de Jeffrey Epstein, de pronto, no, que necesitamos tiempo, que estamos investigando. Por eso es que Rucana salió a responder de inmediato. Y respondió como se debe. Que no hay prórroga, que no hay un denos chance, que no hay nos falta poquito. Tuvieron un mes. Antes de eso tuvieron años. Y además Pam Bondi dijo públicamente que los archivos estaban en su escritorio. O sea, esto no es un estudiante procrastinando un ensayo a las 3 de la mañana a última hora. Esto es la fiscal general de los Estados Unidos, negándose a cumplir con una obligación legal. Y aquí es donde nos toca ser claros. La respuesta demócrata no puede ser otro show de cartas que sean fuertemente redactadas. Nada de cartas. Hay que condenar, hay que procesar. Esto requiere presión institucional real, señores. Preservación de evidencia, que guarden correos, mensajes, instrucciones, citaciones, comparecencias, desacato al Congreso. Ahí tienen tantas órdenes judiciales. Y si la violación se confirma, pues bueno, saquen la carta bajo la manga. Responsabilidad legal como corresponde. Porque lo que están haciendo ya no es solo inmoral a secas, ahora es inmoral e ilegal. Es un encubrimiento que se está ejecutando con un descaro total. No solo eso, no es solo Pam Bondi, esto alcanza a todo el que esté dentro del círculo que decide qué se entrega, qué se esconde, qué se retrasa y qué se redacta. A ver, si tú eres parte del equipo que ejecuta un encubrimiento, aunque seas solamente un engranaje pequeño entre todos ellos, tienes responsabilidad. Así funciona el Estado de Derecho. O bueno, al menos así se supone que tiene que funcionar, ¿cierto? Porque lo que está en juego no es un chisme, es transparencia sobre una red de abuso con víctimas reales, es justicia, es rendición de cuentas. Y hay también otra razón por la que están pateando la lata, prácticamente, ¿no? Porque, a ver, si empiezan a soltar poquito a poquito, se van a exponer a que cada entrega parcial sea, pues, comparada con lo que falta, ¿no? Cuando el público comienza a ver que hay huecos, que hay recortes raros, que hay nombres que desaparecen, la pregunta va a ser inmediata. ¿A quién están protegiendo? Amigos, el Internet no perdona. Víctimas, perfecto. Protégelas siempre. Testigos en riesgo, perfecto. Cuídalos. Pero me tachas nombres de poderosos, de funcionarios, de aliados, figuras cercanas a Trump. Ah, no, ahí cambia todo, ¿cierto? Si hay un proceso masivo de redacción, entonces explica con transparencia qué categorías se están ocultando, qué criterios se están utilizando, quién autoriza cada decisión, dónde está la bitácora, dónde están los metadatos. Porque si tú no puedes explicar nada y solo dices en 2 semanas, eso es encubrimiento. Y les digo algo más, el miedo de algunos demócratas a parecer políticos persiguiendo criminalidad es exactamente lo que permite que esta gente avance. Esto no es politizar la justicia, esto es evitar que el poder convierta la justicia en un escudo para sí mismo. Lo que Trump hizo fue usar el tema de Epstein como arma política.
y ahora desde el poder intenta enterrarlo. Eso, mis amigos, eso sí es politización. Mientras tanto, ¿qué sucede? Los poderosos seguirán cómodos, las víctimas seguirán esperando, y el público va a seguir siendo tratado como tonto. Y eso, señores, no puede pasar. The Speaker's Rooms, Washington, D.C., December 18th, 2025. I hereby designate the period from Thursday, December 18th, 2025 through Monday, January 5th, 2026 as a district work period under Clause 13 of Rule 1. Signed sincerely, Mike Johnson, Speaker of the House of Representatives. Señoras y señores, oficialmente Donald Trump fue abandonado en Washington, D.C. por los republicanos. ¿Qué es lo peor? Es que fue en el peor día de la semana. Mike Johnson decidió cerrar el Congreso. Dio el martillazo final y todos directito a vacaciones. Claramente sabemos que Donald Trump también es parte de ello, ¿no? Que mandaron a todos a casa para poder evitar dos cosas. Primero, que se vote la extensión de los subsidios del Obamacare. Y segundo, que no hayan legisladores presentes cuando salgan los archivos de Jeffrey Epstein. Porque hoy, amigos, es la fecha límite. O sea, prácticamente, ¿no? Váyanse de la ciudad, no miren, no pregunten, no voten. Y claro, mientras ellos salieron corriendo, Trump se quedó solo con su peor miedo. El día que él no quería que llegara. La liberación de los archivos de Epstein. Porque sí, amigos, lo que está pasando hoy es exactamente lo que les dije que iba a pasar. Un pánico absoluto. Una operación de encubrimiento a máxima velocidad. Sacaron la última carta. Pero bueno, vamos con ello, ¿no? Porque, a ver, según un reporte de CNN, esto fue publicado el día de ayer, anoche, hay mucho caos dentro del Departamento de Justicia. Mientras que corren para redactar, ¿no? Es decir, para tapar partes de los archivos de Jeffrey Epstein antes de cualquier publicación. O sea, quieren ver si no se equivocaron en nada. Hay fuentes que dicen que la cantidad de personal que está involucrado en esto fácilmente podrían superar las 1000 personas. Hablamos de gente que son entre abogados, de seguridad nacional, agentes, equipos de revisión, etcétera, ¿no? Y a ver, hay que prestar atención porque esto no empezó el día de ayer. Esto ya lo vimos antes. Seguramente ustedes recordarán que durante el mes de marzo, entre el 15 y el 22 de marzo más o menos, Jason Leopold, parte del portal de Bloomberg, reportó que hubo un movimiento muy extraño, un movimiento de 900 agentes y personal que estaban revisando documentos, estaban registrando más de 14.278 horas de pagos extras, cobrando más de $800,000 en horas extras. Ahí metieron gente de antiterrorismo, de ciberseguridad, de seguridad nacional. A ver, movieron todo el aparato. Casi 1000 personas en marzo, tapando los archivos de Epstein, corrigiendo, censurando que no aparezca el nombre de Donald Trump. Y otra vez es el mismo movimiento, cerca de 1000 personas. Y justo, ¿no? Casualmente cuando los archivos deberían de salir el día de hoy. Mientras tanto, el movimiento MAGA está en modo pánico. A ver, se reporta que a los republicanos les están dando órdenes de desviar la atención antes de la publicación de Epstein, ¿no? Distraer, cambiar el tema, de repente inventarse un escándalo, salir con algo, ¿no? Y a ver, una de las distracciones, en mi opinión, fue todo este show de Vanity Fair y de la jefa del gabinete, ¿no? De Susie Wiles. Porque, aunque intenten decir que fue un hit piece, que fue todo sacado de contexto, ¿no? Las fotos, las citas, el caos interno, yo creo que eso ya no distrae, ¿no? Solo confirma que ahora están fuera de control. Pero claro, hoy por hoy MAGA tiene un libreto muy claro.
culpar a los demócratas por todo lo que salga. Ese es el guión. No importa la pregunta, simplemente culpa a los demócratas y ya. Cuando se necesita distraer con urgencia, hacen lo de siempre. Que van y atacan al movimiento woke, a la comunidad trans, a los inmigrantes, a las minorías, a las personas de color, etcétera, ¿no? A ver, porque para ellos, cuando el barco se hunde, no salen a arreglar el agujero. Se ponen a gritar para que tú no escuches el agua entrando. Es increíble, ¿no? La gente está asfixiada. Incluso el que tiene un sueldo vive con ansiedad, viviendo al día, pagando todo más caro, una renta imposible. Y claro, ellos creen que el tema nacional es hablar de baños, hablar de duchas, que lo vimos en el Congreso el otro día, ¿no? Y bueno, pues hablando de precios, el régimen trumpista insiste en que están bajando la inflación, pero la gente ya no es tonta. La gente va al súper, la gente paga la renta, la gente ve su factura y dice, oye, ¿de qué demonios tú me estás hablando? Donald Trump postea desde cuentas oficiales, afirmando que la inflación está al nivel más bajo, que los comentarios son un cementerio de realidad. Y amigos, ustedes ven todo lo que la gente opina en esas publicaciones. Todo está más caro. Muéstrame los números. Ustedes mienten. Todo lo que dicen es mentira. Porque eso es lo que este régimen ha sembrado. Una desconfianza total. Porque si todo el día mienten, ¿por qué alguien debería de creerles una cifra? Y ojo con esto porque el Departamento de Justicia está tan reventado que en Washington, D.C., según Sarah Isgur, en las últimas 8 semanas la tasa de desestimación de denuncias criminales subió al 21%, cuando el promedio por una década fue de 0,5%. ¿Por qué pasa esto? Porque están improvisando, no siguen evidencia, toman malas decisiones. Están llenando instituciones con incompetentes, con gente fanática. Mientras todo se desmorona, ¿cuáles fueron las grandes iniciativas del trumpismo? Primero salió con el delirio de renombrar el Kennedy Center como Trump Kennedy Center, ¿no? Algo que, por cierto, requiere de la ley, pero claro, Trump no sigue la ley. Él actúa como el jefe de la mafia, ¿no? Lo pone y ya está. Resultado, rechazo, vergüenza, más gente queriendo evitar estar asociada, ¿no?, con el trumpismo. Luego, pegar sus posts en las paredes de la Casa Blanca, atacando a Biden, atacando a Obama. Oigan, esto no es un gobierno, esto es un hombre que está inseguro, está haciendo un collage de su rencor personal. Y encima el tema de la fusión entre Trump Media, ¿no?, y una empresa de energía de fusión, el turbismo, como él lo dice, ¿no?, que depende de permisos, subsidios, aprobación del gobierno. O sea, hablamos de un negocio privado pegado al Estado y quieren que actuemos como si fuera normal. Mientras tanto, ¿qué hace Trump? Sigue mandando correos patéticos a su base. Que esta es tu línea directa, que tu apoyo no pasa desapercibido, que dame dinero, o tienes una invitación de Donald J. Trump, quizás te invitó a Mar-a-Lago. Amigos, es un culto convertido en cajero automático. Las promesas al estilo estafa, ¿no? Esperen el segundo trimestre, ahí se van a volver ricos, que vienen los cheques de dividendo. Y se destapa que algunos de esos cheques, ¿no?, salen de fondos que ya existían para otras cosas, como el tema de vivienda militar. Y ellos solo quieren convertirlo en propaganda. Ponerle tu nombre y vendértelo como regalo, ¿no? Mientras el Congreso de los Estados Unidos al parecer se irán de vacaciones, los republicanos, porque los demócratas van a seguir. Todo esto para no votar por tu salud. Los demócratas en el oversight están sacando el material de Epstein, ¿no? Veremos fotos, documentos, señales de cómo operaba el círculo. Y claro, cada día se hace más difícil, ¿no?, poder tapar el sol con un dedo. A ver, miramos el cuadro completo de todos los sucesos. Cierran el Congreso, corren a redactar archivos con más de 1000 personas, ordenan
que distraigan y culpen a los demócratas, ¿no? Sacan otra vez la guerra cultural como una cortina de humo. Y todo esto justo el día en el que tienen que salir los archivos de Epstein, ¿no? Si a ustedes les parece coincidencia, les aseguro que no. Esto, mis amigos, esto es pánico total. Donald Trump hasta el momento ha evitado subir al estrado en cada uno de los casos penales que ha tenido. Evitó testificar. Evitó enfrentar preguntas bajo juramento. Y pues bueno, cuando la Corte Suprema lo respaldó con aquella decisión de la inmunidad, también evitó en la práctica, ¿no?, gran parte del peso de esos procesos. Pero hoy, Donald Trump acaba de hacer lo que siempre hace. Él solito se metió en su propia trampa. Esta nueva demanda, un reclamo de $10,000 millones contra la BBC, una institución nacional del Reino Unido, de un país aliado. Amigos, Donald Trump acaba de abrir la puerta a lo que más le aterra: descubrimiento, deposición y juramento. O sea, preguntas de verdad, documentos de verdad, consecuencias de verdad. Y a ver, si tú vas a pedir una suma tan extraordinaria como $10,000 millones por un supuesto daño, ¿no? Entonces imagino que estás más que dispuesto a declarar bajo juramento sobre todo lo relacionado con lo que tú estás reclamando. No solo sobre ese discurso de 53 minutos del famoso 6 de enero de 2021, donde agitó a una multitud, los apuntó hacia el Capitolio y les dijo que lucharan y que él iba a ir con ellos. No solo eso, es sobre todo. ¿Por qué está demandando? Porque según él, no le gustó cómo es que fue editado un video dentro de un documental que, a ver, seamos honestos, creo que casi nadie vio. Es un documental llamado Panorama. Ahora, aquí viene lo importante. Donald Trump no presenta estas demandas para llegar a un juicio. A ver, él las presenta para el titular, para el show, para gritar, ¡ay, me atacan! Y empujar directo a la prensa a un acuerdo rápido, sacarle dinero. Así lo hizo cuando demandó al New York Times. Así lo hizo cuando demandó al Wall Street Journal. Y así ahora está intentando con la BBC. Pero hay un detallito, ¿no?, muy importante que al parecer a Donald Trump, luego de tanto deterioro mental, se le ha olvidado. En una demanda federal, especialmente cuando tú eres el demandante, el sistema no funciona con tu cuenta de redes sociales. No funciona con mayúscula, no funciona con un tweet, no funciona con mitines. ¿Cómo funciona? Interrogatorios, preguntas por escrutinio y todo bajo juramento. Solicitudes de documentos, deposiciones y, claro, consecuencias por mentir. Y hay, amigos, en una corte federal, eso sin anestesia el trumpismo lo va a dejar calladito. Pongamos el contexto legal, ¿no?, para que se entienda por qué es que Trump lo tiene todo esto cuesta arriba. A ver, él es una figura pública. Y no solo eso, es la figura pública por excelencia. Apartando el tema de que es el presidente de los Estados Unidos. Esto significa que en una demanda por difamación, él va a tener que superar un obstáculo enorme. Uno que se llama malicia real. El estándar, como decir, del New York Times versus el Sullivan, ¿no? ¿Qué significa esto? En palabras simples, bueno, que Trump va a tener que demostrar que la BBC sabía que estaba mintiendo sobre él o que actuó con un desprecio, digamos, temerario, ¿no?, por la verdad. No basta con decir, me editaste feo, me caes mal o me hiciste ver peor. Él tiene que probar intención o temeridad. Ahora, ¿cuál es la mentira aquí? Que editarán segmentos de un discurso de 53 minutos para mostrar la parte donde él empuja esta narrativa del 6 de enero. Otro argumento que es brutal, y sí, se ha utilizado en casos reales. Hay defensas que básicamente dicen que hay personas cuya reputación está tan destruida que, claro, son incapaces de ser difamadas, ¿no?, como dicen, de una manera tradicional.
porque su daño reputacional ya está al máximo. Y ese es el caso de Donald Trump. De hecho, ese tipo de argumento ya se ha planteado en litigios mediáticos con Donald Trump, incluso con mociones de desestimación. A ver, si la BBC decide pelear, yo les puedo desglosar un menú muy claro de defensa. Primero, estás en el tribunal equivocado. ¿Por qué Florida? ¿Por qué Miami? ¿Qué jurisdicción real hay ahí? ¿Qué conexión sustancial? Demandar en un foro conveniente para ti no lo vuelve un caso legítimo. La moción para desestimar por falta de elementos. Figura pública, daño real, malicia. Y a ver si, digamos, el caso sobrevive, ¿ok? Va a pasar lo que Trump no quiere que pase. Un discovery. Y es donde tiene que juramentar. Aquí es donde el caso deja de ser una noticia y es un problema real para el trumpismo, porque si la BBC dice, ok, nos vamos a defender, se puede venir las siguientes exigencias. Quiero que me entregues documentos, me entregues comunicaciones internas, contestes bajo juramento. Si quieres 10,000 millones, demuéstrame los daños. ¿Cuántas personas lo vieron? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué perdió exactamente? ¿Cómo lo cuantifica? Es en ese punto, mis amigos, donde el reclamo de estos 10,000 millones se vuelve hasta cómico. ¿Cómo vas a probar 10,000 millones de dólares en daños por un documental que supuestamente casi nadie vio? Fue distribuido de una forma muy limitada, barreras de acceso, audiencia reducida. Amigos, nadie lo vio. Simple. En la difamación hay dos mundos. La difamación por per se y la difamación per quod. La primera es daño presunto. La segunda es tienes que probar el daño. Y Donald Trump está hablando como si esto fuera una catástrofe económica global para él. Si ganó en Florida con margen amplio, si su base no se movió, si su maquinaria mediática siguió intacta, ¿dónde está el daño de los 10,000 millones de dólares? Ahora, la mejor parte y la peor para Trump es la deposición, porque hay una deposición, amigos. En una deposición no hay show, no hay fake news, no hay cacería de brujas. Hay un abogado con un documento al frente y con una pregunta directa. ¿Usted dijo X cosa? ¿Usted quiso decir Y cosa? ¿Usted sabía esto cuando lo dijo? ¿Habló con esta persona? ¿Revisó ese material? ¿Instruyó a alguien a...? Y ojo que todo eso queda transcrito, bajo juramento, y tiene consecuencias. Donald Trump ya mostró lo que hace cuando no le gusta, ¿no?, que lo interroguen. En otros procesos civiles llegó hasta invocar a la quinta enmienda repetidas veces. Pero aquí hay un problema, porque si tú eres el demandante, tú tienes obligaciones. No puedes iniciar la guerra y luego salir a esconderte y detrás de yo soy el presidente. Y si no quiero, no contesto. Por eso existe un patrón que ya conocemos. Donald Trump presenta la demanda. Va y te pone un número gigantesco. Te busca el titular y luego intenta presionar para un acuerdo. Cuando llega el momento del discovery, donde él va a tener que ir bajo juramento, ahí se echa para atrás. De hecho, ya pasó en problemas previos, ¿no? Cuando el juez le dice, ok, llegó la hora de una deposición. De pronto, magia, la demanda se desvanece. La gran pregunta es, ¿Donald Trump acaba de meterse en la trampa del oso? Porque si la BBC decide no doblarse, decide pelear como una institución enorme como lo es, con abogados serios o muy pesados, una estrategia bien hecha, cero miedo a los titulares, amigos, esta demanda no pone a la BBC en juicio, pone a Trump en el estrado. Y si los medios grandes no plantan una línea en este momento, lo que se viene es peor. Vendrán más demandas, más intimidación, más acuerdos por miedo y claro, una prensa, ¿no?, que cada vez más está más acorralada. Así que amigos, que lo lleven hasta el final, ¿no? Que haya un discovery, que haya una deposición, que se abran documentos, que se responda bajo juramento. Va a ser delicioso poder escuchar eso. Porque si Trump quiere jugar a que te demanda por 10,000 millones de dólares, que juegue con todas las reglas, no solo con las que le convienen.
Nobody thought any of these things were possible. Thank you very much, everybody. Señores, Donald Trump salió corriendo de la prensa en plena conferencia dentro de la oficina oval. Se negó a responder cualquier pregunta sobre la liberación de los archivos de Epstein. Y a ver, esto ocurre luego de que funcionarios del régimen trumpista hayan admitido que no van a entregar todos los archivos hoy. De hecho, hasta el momento no han entregado nada. Están en modo encubrimiento total. Quiero mostrarles cómo Donald Trump huyó hace apenas unos minutos. Nobody thought any of these things were possible. Thank you very much, everybody. Ahora bien, justo antes de haber salido corriendo como cobarde, dijo literalmente algo como: no quiero ensuciarlo, no quiero ensuciar los anuncios. O sea, no voy a responder preguntas ahora. Y listo, se va. Veamos eso. And I'd prefer not talking and asking questions only for the reason that this is such a big announcement, meaning what these people have said and what the other four companies are going to say, which is exactly the same thing, that I really don't want to soil it up by asking questions, even questions that are very fair questions that I'd love to answer. So I think we have to just stop right here. Y antes de todo este show en la oficina oval, hizo otra cosa. Vandalizó el Kennedy Center. Así es, amigos. Y lo digo así porque lo que hizo es ilegal. Esto no es diferente a poner un graffiti en un edificio público. Para renombrar legalmente ese lugar, se requiere una ley. Pero amigos, así funciona un régimen criminal, mafioso, sin ley, que mientras encubre un caso de tráfico sexual de menores, ahí anda pegándole su nombre a todo. Miren lo que pasó justo antes de la conferencia. El Kennedy Center en Washington aparece renombrado como el Trump Kennedy Center. Y ojo, Trump estaba tan obsesionado con eso, ¿no?, que hizo que la gente en la propia conferencia esperara por él. Les muestro cómo estaban afuera esperando mientras él hacía su numerito. Y bueno, luego arranca el evento, ¿no?, que supuestamente era para anunciar algo llamado Trump RX. Es una plataforma donde farmacéuticas y aseguradoras van a publicar precios. Pero claro, en el universo autoritario del trumpismo, todo tiene que llevar su nombre, ¿no? Tenemos el nuevo Trump RX, tenemos el Trump Gold Card, tenemos el Trump Kennedy Center, tenemos el Trump esto, Trump aquello, el Trump University, mientras encubre un escándalo de tráfico sexual. Miren cómo se pueden presumir frente a ejecutivos farmacéuticos y comienza a hablar, ¿no?, de su famosa Gold Card, la tarjeta dorada, como si estuviéramos en un reality show. Veamos esto. So your company will pay a little bit, but that's okay. You'll be able to get them. So I just wanted to, it's called the Gold Card, the Trump Gold Card. Quite a beautiful thing. Y otra vez, a ver, yo pensé que esto era supuestamente sobre ese Trump RX, ¿no? Precios de medicamentos, algo concreto, pero no, amigos. O sea, ese fue el título prácticamente. Vuelve con el tema de las tarjetas. Y que, oye, Lutnick, ¿cuánto hicimos? Que 1.3 billones de dólares. Como si fuera un casino, señores. Literalmente, Donald Trump acaba de hacer la migración como negocio millonario. Vean esto. By announcing two things. This is the Gold Card, as you know. The Secretary of Commerce and myself and some others have been working on for quite a while. And Howard, how much have we sold in a few days? $1.3 billion worth in a matter of a couple of days. That's essentially it's the green card on steroids. And it's a pathway. And it's been an amazing thing. And as you know, millions of people pour into our country from the border.
And not anymore. They don't know. Nobody comes in actually anymore. But Luego viene el Dr. Oz. Se para en el micrófono y básicamente se pone a adularlo como si fuera su monarca. Que Donald Trump crece cada día, que se hace más alto, que está fuerte. Miren esta barbaridad. Want to start, and Bobby? Thank you, Mr. President. Thank you very much. Mr. President, he gets taller with time. Here. Mientras tanto, la gente solo quiere una cosa: que liberen los malditos archivos de Epstein. La ley dice que se tienen que publicar. Donald Trump lo prometió. Su propia administración se vendió como transparente a raíz de esto. Pero aquí lo tenemos, montando un circo con su nombre en todos lados. Y encima, se pone a hablar del desempleo, diciendo, puede ser 4.5%, pero es porque despedimos a empleados federales. A ver, primero es 4.6%, ni sus propios números pueden decirlos bien. Segundo, no es solo eso, hay señales de debilidad en la manufactura, en construcción. El único crecimiento real está concentrado en el tema de la salud, de la educación, y son justamente los sectores que ellos están atacando. Escuchen lo que dice. But I do want to say, and some people say, oh, you shouldn't say it. It sounds negative. To me, I think it sounds positive. The only reason our unemployment tucked up and went up to 4.5%, which it went up to 4.5%, which is quite a low number, but still, is because we are reducing the government workforce by numbers that have never been seen before. In other words, government jobs are way down. And as you know, we don't need 10 people to fill one job, which is what we had in government in many cases. So the government workforce by numbers that have never been seen before has been reduced very substantially and will continue to be reduced. Bueno, aquí llega, ¿no? Lo que supuestamente era el punto, el famoso Trump RX. Dice, yo no lo nombré así, pero que es un honor que la gente llama a los medicamentos Trump RX. A ver, amigos, ¿quién quiere eso? La gente lo que quiere es salud accesible, precios que bajen, realmente que bajen, sí. Alquiler que no destruya tu salario, estabilidad, que dejen de actuar como una policía política, ¿no? No queremos el Trump RX o el Trump Kennedy Center ni el Salón Dorado de Trump, queremos normalidad, un gobierno normal. Y por supuesto que liberen los archivos de Epstein. Escuchen eso. And they will list their most popular drugs on TrumpRx.gov. TrumpRx.gov. And I didn't name it that. Somebody named it that. And I guess they assumed that was, did you name it, Oz, or Bobby name it? We all named it together. Okay, well, I'm honored to have the name. And so far that's turned out because the numbers are so incredible. It's an honor. And you're going to get massive discounts on. Y bueno, luego empieza con el círculo de las cifras, que 600%, 700%, que 800%, si fuera de contexto, ¿no? Y inventarse números como si fueran chicles. Vean esto. 1/4 of one. Think of that. I was proud of it because it hadn't happened in 28 where drug prices went down. Well, now you're going to see numbers that nobody would believe possible. Think of that. 500, 600, 700, 800%. Because I would say that maybe with one talk, they would be willing to cut their prices by 50, 60, or 70%. They've made a fortune. They've had stock prices that have gone up 13, 14, 15, 16, 17, and even 18. Think of this. They went up 1,800%. One of them went up numbers that nobody's ever seen before. A nice return, not a 2%, an 1,800% return. Y ahora atención con esto porque, a ver, también salió a hablar Todd Blanche, el ex abogado defensor criminal del trumpismo, el mismo que lo defendió en casos donde Donald Trump fue condenado por delitos. Y bueno, ahora ese tipo es el número 2 en el Departamento de Justicia. O sea que el encubrimiento tiene apellido. Y él dice, quizás hoy publiquemos algo, pero que lo demás vendrá en semanas. Escuchen lo que dice. The most important thing
that the Attorney General has talked about, that Director Patel has talked about, is that we protect victims. And so what we're doing is we are looking at every single piece of paper that we are going to produce, making sure that every victim, their name, their identity, their story, to the extent it needs to be protected, is completely protected. And so I expect that we're going to release more documents over the next couple of weeks. So today, several 100,000, and then over the next couple weeks, I expect several 100,000 more. There's a lot of eyes looking at these, and we want to make sure that when we do produce the materials we're producing, that we're protecting every single victim. Luego usa un truco típico. Dice que hay cientos de miles de documentos. Cientos de miles. A ver, estamos hablando de años de investigación. Terabytes, millones de páginas potenciales. Hay reportes, anexos, pruebas, material de evidencia. Y ahora salen con que son cientos de miles. Escuchan el lenguaje intencional. Ahora lo quieren minimizar. O sea, han quitado páginas. Escuchen eso. So yes, so today is the 30 days and I expect that we're going to release several 100,000 documents today, and those documents will come in all different forms, photographs and other materials associated with all of the investigations into Mr. Epstein. And just so everybody appreciates, President Trump has said for years that he wants full transparency and he wants the Department of Justice to release everything that we can with respect to this investigation in case. Ahora miren lo que dice la ley que salió sobre la liberación de los archivos de Epstein, de la transparencia de los archivos, que ya está vigente. No más tarde de 30 días tras la promulgación, el fiscal general deberá hacer públicamente disponible el formato descargable, buscable y todos los registros no clasificados. O sea, todos los registros no clasificados. Y hoy por hoy, en este momento, claramente lo están violando. Y claro, esto contrasta, ¿no?, con otra cosa que pasó el día de hoy. Jack Smith, el fiscal especial, dijo que quería testificar públicamente, ¿no? Una vez más salió a decir, pónganme enfrente al país. ¿Y qué hizo Maga la anterior vez? Que esto fue hace 2 días, o creo que el día de ayer. No puedes hacer eso. Y lo que tú tienes que decir es secreto. O sea, Donald Trump, todo secreto. Archivos de Epstein, encubrimiento. Registros médicos ocultos. Transparencia, cero. Es el régimen del encubrimiento con patas. Y ya varios medios están reportando. El Departamento de Justicia no cumplirá la fecha límite del viernes para liberar todos los archivos de Epstein. O sea, eso es reconocer, van a violar la ley. ¿Qué esperaban? Son un régimen, ¿no? Uno que actúa como mafia. Encubren, dilatan, mienten, amenazan, te distraen. A veces la prensa no tiene que decirlo del modo como lo es. Esto es maldad institucional, protección al poder, el encubrimiento de depredadores. Y ahora están saliendo con declaraciones en conjunto de los demócratas García y Jamie Raskin. Y bueno, es clave. Donald Trump y el Departamento de Justicia están violando la ley federal al seguir encubriendo hechos y evidencia del esquema internacional de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Por meses, Pam Bondi ha negado a las víctimas la transparencia y la rendición de cuentas que se merecen y ha desafiado la citación del Comité de Supervisión. Pues bueno, ahora el Departamento de Justicia deja claro que pretenden desafiar el propio Congreso, mientras le da trato preferencial a la cómplice condenada, a Ghislaine Maxwell, ¿no? Los tribunales han intervenido repetidamente cuando esta administración rompe la ley y ahora, pues bueno, se están examinando todas las opciones legales frente a esta violación. Las víctimas, amigos, merecen justicia. Y los cómplices tienen que rendir cuentas. El pueblo se merece transparencia completa. Donald Trump corrió, no respondió. Vimos a un Departamento de Justicia pateando el balón. O sea que el encubrimiento está en marcha.